Estados Unidos, Italia, Brasil. Nuestra investigación es sobre este laboratorio globalizado. Para dirigir mejor nuestras emociones, los ingenieros del caos se Puedo obtener su nombre completo, su teléfono, su correo electrónico, su fecha de nacimiento, su sexo. WhatsApp es el canal perfecto para difundir noticias falsas porque está encriptado. Realmente es el arma perfecta del crimen. Uso o público LGBT para... Le opere d'arte possono essere irriverenti. Ninguna sociedad está a salvo. Ninguna democracia. Ni siquiera la nuestra. Conocida por los especialistas en marketing digital. Es el llamado análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento ha cambiado el juego en la comunicación política. Con las encuestas, cuando haces un estudio, a veces tienes que esperar varios días para tener los resultados. Y a menudo en política, varios días ya es demasiado. Imagina que, por ejemplo, quieres entender las opiniones de la gente en redes sociales como Twitter o Facebook. ¿Cómo hablan de la inmigración? ¿De manera positiva o negativa? ¿Qué es lo que haces? Pues empiezas identificando las palabras clave, por ejemplo, inmigrantes o, por supuesto, inmigración, pero no solo esas palabras. Por ejemplo, sabemos que en Italia algunas personas cuando hablan de inmigrantes usan la palabra negro. Así que la añades a las palabras clave. Imagina que recopilas 1 millón de mensajes. Tienes una gran cantidad de información con la que puedes jugar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente observas lo que la gente dice, el sentimiento general en torno a ese tema y lo utilizas. En otros lugares, quien hace ese trabajo es un gabinete en la sombra, en la cima del Estado. Un clan casi mafioso, organizado de forma piramidal, que no duda en amenazar a sus propios ciudadanos. El año pasado recibí todo tipo de amenazas, como ahora vives en Estados Unidos, no vuelvas, nunca. Me he convertido en un objetivo. Este joven profesor de Sao Paulo lleva 4 años investigando la manipulación digital. En Brasil, ese es un trabajo peligroso. Para su investigación, David Nemer se sumergió en las profundidades de la mensajería de WhatsApp. Es ahí donde reinan los ingenieros del caos brasileños. WhatsApp juega un papel esencial en la comunicación en Brasil. Y como es una plataforma encriptada, resulta más fácil ocultar las noticias falsas y difundirlas. WhatsApp tiene en Brasil 130 millones de usuarios, casi 2 de cada 3 brasileños. Grupos familiares, de aficiones, de amigos, en los que todos confían entre ellos. Un poco como tú y tu propia comunidad de WhatsApp. Imaginemos que alguien con malas intenciones se infiltrara en ese círculo íntimo y difundiera noticias falsas. Eso fue lo que les pasó a millones de brasileños durante la campaña presidencial de 2018. Bolsonaro era un candidato nuevo en las elecciones y la gente quería saber más sobre él. El capitán de la reserva, Jair Bolsonaro, que en ese momento era prácticamente un desconocido en la escena política nacional, comenzó a subir en las encuestas. Para difundir su propaganda, Bolsonaro eligió infiltrarse de incógnito en la plataforma de mensajería preferida de los brasileños. En mi propio grupo de WhatsApp, con mi familia, mis tíos, mis tías y mi madre, noté que compartían contenidos que sencillamente eran noticias falsas.
Noticias falsas para sembrar la confusión entre los votantes. Como en este vídeo, uno de los más compartidos en WhatsApp. Esto es lo que distribuyen en la guardería de su hijo con el pretexto de combatir la homofobia. Hay que votar a Bolsonaro, amigos. Yo quise averiguar de dónde procedían todos esos mensajes. Así que me uní a 4 grupos de WhatsApp que se declaraban pro Bolsonaro y descubrí que la infraestructura humana estaba organizada como una pirámide. En la base de esa pirámide está lo que yo llamo el brasileño medio. En el segundo nivel estaba el ejército de Bolsonaro, el ejército que trabajaba para difundir los mensajes de Bolsonaro. Ellos trabajaban para hacer llegar las noticias falsas de esos grupos a los grupos a los que pertenecían mis padres, mis tíos y mis tías. Y en el vértice de la pirámide estaban los influencers. Yo los llamo influencers porque son ellos los que suministran nuevas noticias falsas a esos grupos. La investigación de David Nemer reveló sobre todo que los ingenieros del caos, situados en el vértice de la pirámide, pertenecían al entorno próximo del presidente brasileño. En 2018, los hijos de Bolsonaro, Flavio y Eduardo, publicaron sus números de teléfono en sus propias cuentas de redes sociales. Y cuando guardé esos números en el teléfono con el que seguía a esos grupos de WhatsApp, descubrí que esos números ya estaban en esos grupos. Y no solo pertenecían a esos grupos, también eran sus administradores. Sabían lo que estaba pasando y sabían que eran noticias falsas. Los hijos de Bolsonaro no solo lo sabían, también lo dirigían. La prensa brasileña le puso nombre a ese círculo íntimo, el Gabinete del Odio, dirigido por los 3 hijos de Jair Bolsonaro. Carlos, apodado el Pitbull, es un gran nostálgico de la dictadura militar. Eduardo, el Benjamín, adora las armas y a Steve Bannon, el asesor populista que ayudó a Trump a convertirse en presidente. Y Flavio, el mayor, sospechoso de tener vínculos con el mundo del crimen. Todo el país descubriría sus métodos en las portadas de los medios a pocos días de las elecciones presidenciales. La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado hoy que está investigando a las empresas denunciadas ayer por el diario Folha de Sao Paulo. La campaña de Jair Bolsonaro ha intentado influir en las elecciones mediante millones de noticias falsas enviadas por WhatsApp contra el Partido de los Trabajadores. Patricia Campos fue quien reveló el modus operandi del clan Bolsonaro. Esta veterana periodista demostró cómo el equipo del candidato había enviado millones de mensajes políticos a los electores mediante un software automatizado. El primer artículo que escribí sobre esta historia demostraba que durante la campaña hubo empresarios que recaudaban dinero de los donantes y que esos mismos empresarios compraban a las agencias de marketing político paquetes de envíos masivos de mensajes en WhatsApp contra el Partido de los Trabajadores y contra su candidato, Fernando Haddad. El Gabinete del Odio no pudo soportar que la prensa desvelara su manipulación electoral. Las represalias contra la periodista fueron devastadoras. Eduardo Bolsonaro tuiteó que yo le había ofrecido mantener relaciones sexuales para obtener información contra su padre. Todos los blogueros de derecha empezaron a tuitear y publicar en Facebook. En pocas horas, habían publicado todo tipo de memes, de mensajes satíricos con imágenes pornográficas, de mujeres desnudas y un montaje con mi cara.
Fue en ese momento cuando esos grupos de WhatsApp comenzaron a movilizarse y a producir contenido misógino para atacar a Patricia. Yo recibía eso en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nosotros habíamos publicado todas las pruebas de nuestra investigación. Audios, mensajes, fotografías. No sirvió de nada. Ahora, cuando estoy a punto de publicar un artículo, hago una pausa. No estoy diciendo que no lo publique, pero me tomo un tiempo. Porque ¿a quién van a atacar? ¿Será a mi hijo la próxima vez? ¿Hasta dónde? Ahora me lo pienso antes de publicar. Me lo pienso mucho. Este gabinete del odio está ahora en el centro de una investigación parlamentaria puesta en marcha por la oposición. Yo viajé por Brasil haciendo campaña por un hombre llamado Jair Messias Bolsonaro. Yo no sé si el presidente es consciente de la magnitud de la locura que provoca ese gabinete del odio. Joyce Hasselman conoce bien al gabinete del odio. Aliada de Bolsonaro en el pasado, esta diputada hoy es su enemiga. Ella acusa públicamente a Eduardo y a Carlos, los dos hijos del presidente. Yo fui víctima del gabinete del odio porque dije no a Bolsonaro. Me negué a defender a su hijo. Él no quería que fuera investigado por el robo de dinero público y corrupción. A partir de ese momento hubo una avalancha de ataques contra mi familia y contra mí. Ellos tenían incluso una agenda indicando a quién atacaría todo el grupo y desde qué día hasta qué día. Por ejemplo, atacaremos a Joyce y el hashtag será Peppa Pig. Con las mujeres siempre es más agresivo. Y siempre es, ¿eres fea? ¿Eres vieja? ¿Estás gorda? ¿Tu marido hace esto? ¿Tu padre hace lo otro? ¿O bien tú ofreces sexo? Se puede denunciar a alguien ante la justicia por calumnias, injurias o difamación, pero solo a una persona o dos. Pero ¿cómo puedes enfrentarte a una información falsa compartida por 50 millones de personas o 100 millones de personas? Es imposible. Está la red social de Bolsonaro y las de sus hijos, que tienen millones de seguidores. Además, existe este ecosistema de blogueros de derechas, el gabinete de odio, que amplifican a todos esos influencers de derechas que también tienen millones de seguidores. Es un gran ecosistema. Un ecosistema que el clan Bolsonaro cultiva metódicamente. En Facebook, YouTube o Instagram, el presidente recomienda a sus millones de seguidores sus influencers favoritos. Entre ellos se encuentra Bernardo Custer, con casi 1 millón de seguidores en YouTube. Like, o seu curtir aqui e também, obviamente, comente. Es un católico reaccionario y un veterano influencer. Os nossos espectadores. Cuando uso Facebook es para textos largos, para ideas intelectuales u otras cosas. Twitter yo creo que es una red social muy caliente. Es ahí donde corre la sangre, por así decirlo, porque es muy violenta y veloz. Y yo creo que eso es muy emocionante. Es la democracia.
Detrás de su apariencia afable hay un discurso a veces conspirativo y siempre muy agresivo. Feministas, anda ya. ¿Para qué sirve vuestra lucha? ¿Para legalizar el aborto? ¿Para asesinar niños en el vientre de su madre? Mucho cuidado con Disney, porque son explícitamente pro-LGTB y pro-ideología de género. Sí, señora Joyce Hasselman, atacas al gobierno. Me disculparás, pero menuda mierda. ¿Qué mierda has hecho? La justicia ha condenado al youtuber en 2 ocasiones por difamación. Facebook y Twitter han cerrado sus cuentas. YouTube ha eliminado la publicidad de su canal, pero Bernardo Kuster lo acepta. Todo lo que divide beneficia a su causa. Cuando trata a Joyce Hasselman de Pepa la cerdita, Sí. ¿llamar a una mujer cerda es pertinente según usted? Sí. En esa época tenía sobrepeso. Ella es blanca. Y se parecen. No sé, creo que somos una sociedad quejica. Nos quejamos demasiado. Lo siento, pero somos débiles. Dicen que Brasil ahora está polarizado. Pero yo creo que eso está muy bien, porque si te fijas en Bolsonaro, él tiene un discurso duro. Él dijo cosas que sorprendieron a la gente y lo eligieron. Los ingenieros del caos imponen su verdad alternativa en el mundo paralelo de las redes sociales. Una estrategia tanto más eficaz cuanto que los medios tradicionales han perdido mucho terreno. Un populismo que un joven friki de 32 años ayudó a nacer. Me gustaría preguntarle sobre su colaboración con Steve Bannon, uno de los asesores de la campaña del presidente Trump. Christopher Wiley es, muy a su pesar, un ingeniero del caos. Él fue el denunciante que hizo estallar el escándalo mundial de Cambridge Analytica, conocido así por el nombre de la empresa para la que trabajaba. Christopher Wiley reveló cómo el equipo de Donald Trump se había dirigido a decenas de millones de estadounidenses en Internet para radicalizarlos. Mi trabajo consistía en identificar a personas susceptibles de creer en las teorías de la conspiración y atraerlas a los grupos de Facebook. Imagina que eres un tipo del montón en algún lugar de los Estados Unidos. Ves un anuncio o un grupo recomendado y lo sigues. Tienes grupos con nombres un poco ambiguos, como los Patriotas del Condado de Smith. Y tú vives en el Condado de Smith. Todo parece natural, todo parece producto del azar. Pero has sido seleccionado para ese grupo porque los datos de tu perfil sugieren al algoritmo de Cambridge Analytica que probablemente seas más propenso al pensamiento conspirativo, que quizás seas un neurótico. El objetivo era iniciar, provocar el nacimiento de un movimiento político que ahora es enorme en Estados Unidos y que contribuyó al ascenso de Donald Trump a la presidencia. Yo hice todo lo que pude con mis hijos para abrirles los ojos ante lo que realmente está pasando. Les enviaba vídeos, artículos de prensa, les pedía que los leyeran, les daba mi propio análisis, igual que lo hacía en Twitter. Y al final me llamaron y me pidieron que dejara de enviarles esas cosas.
Básicamente, y este es mi resumen, ellos creen que es a mí a quien han lavado el cerebro, que soy yo el loco, que soy yo el radical. Hasta que no abran los ojos, probablemente no volveremos a hablarnos. Pero en lo que respecta a mi vida cotidiana, tengo mi comunidad en Twitter. Son personas que ideológicamente están de acuerdo conmigo, y cuando me comunico con ellas en Twitter es como si estuviera sentado a su lado en la misma habitación. Pero al igual que Donald Trump, Scott ya no está en Twitter. La plataforma los suspendió a ambos, para siempre. En Brasil, el clan Bolsonaro sigue estando igual de activo en las redes sociales. Y sus ingenieros del caos están perfeccionando aquí un arma temible, el robo de datos digitales a gran escala. Es el trabajo de los dataminers, en español, los mineros de datos. Ellos saquean información privada en Internet para políticos sin escrúpulos. Estos piratas informáticos tienen también clientes en Europa, lo que distorsiona el juego democrático también allí. La lucha de Bruno Maia es denunciar estas prácticas en Brasil. Este activista de derechos humanos intenta recopilar la mayor cantidad de información posible sobre estos piratas. Para ello, por teléfono se hace pasar por un candidato a las elecciones locales que quiere enviar propaganda política de forma anónima a los electores. Al otro lado de la línea, un extractor de datos. Buenos días. Me gustaría saber si es posible realizar una operación de influencia en la ciudad de Fortaleza. Ahora, porque el domingo necesitamos algo muy rápido. Hay elecciones. Quieres que llegue a todo Fortaleza, ¿verdad? Sí, o al menos a una buena parte de la ciudad. Tienes que decirme a qué población quieres dirigirte. Si quieres algo concreto. Sí, por ejemplo, si quiero dirigirme a un barrio y a hombres mayores de 40 años, ¿puedes hacerlo? Sin problema. Vender datos personales para unas elecciones es algo totalmente ilegal. Siempre había rumores cuando había elecciones, pero ahora se ha convertido en una industria. Es como si existiera una industrialización de los rumores, de las mentiras. Ellos ganan dinero debilitando la democracia. Yo creo que esas personas son peligrosas. Hemos investigado cómo esos cazadores de datos pueden operar con total impunidad. Para acercarnos a ellos, creamos un partido político falso. Mujeres por Francia, un partido de derechas muy conservador y antiabortista. Hemos filmado con cámara oculta en una agencia muy conocida. Fingimos que queremos dirigirnos a los electores franceses antiaborto en la región de París. Gracias a su software, el informático podrá localizarlos en cualquier red social. Por ejemplo, escribo aborto. Puedo obtener el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico, la fecha de nacimiento. Aquí puedes ver que ya hay 1000 nuevas entradas que han usado la palabra aborto. En pocos minutos, extrae desde su despacho brasileño los datos digitales de todos los internautas franceses que han publicado la palabra aborto en una zona determinada. Las coordenadas GPS que le permiten rastrearlos, su nombre, el correo electrónico, el número de teléfono. Esta recopilación de información viola todas las reglas de protección de datos personales.
¿Y podemos buscar con criterios LGTB, por ejemplo? Sí. Es muy fácil. Nuestro sistema funciona mejor con Facebook e Instagram porque WhatsApp sigue estando muy protegido. Instagram y Facebook regularmente nos ponen obstáculos para impedirnos hacer lo que hacemos. El software deja de funcionar 2 o 3 veces por semana. Tenemos que reescribirlo y adaptarnos constantemente. Son muy eficientes. Han logrado recuperar una cantidad increíble de páginas sin ser detectados. Y todo eso muy rápido. Y en el lado de las redes sociales, Instagram, Facebook y otros son conscientes de que hay empresas que minan datos. Luchar contra eso es difícil. Es el juego del ratón y el gato. Existe una industria detrás, la industria de los datos. ¿Nos puede garantizar que después de pagar no nos descubrirán? ¿No hay ningún peligro? Todo se hace desde el extranjero, no localmente. Recibiremos el pago en bitcoins. No habrá nada que los vincule con nosotros. En otro lugar, unas horas más tarde, otro consultor viene a visitarnos. Hola, buen día. Ya ha trabajado para clientes italianos y españoles. En su catálogo de servicios hay una herramienta formidable. Su nombre, IMSI Catcher. Es una especie de antena receptora oculta en una pequeña mochila. He traído una antena. Tengo 80 antenas como esta repartidas por el estado de Sao Paulo. Por eso no quería hablarlo por teléfono, porque aquí está prohibido, pero lo hago de todos modos. Esta antena es ilegal tanto en Brasil como en Europa. Y por una buena razón. Está reservada para los servicios de espionaje. La antena registra todos los números de móvil que hay a su alrededor con absoluta discreción. Si la dejamos en el aeropuerto, todos los números de móvil de quienes facturen quedarán registrados aquí. La usé en el aeropuerto de Malpensa. En una semana conseguí más de 3 millones de números de teléfono. En 2022 todo el mundo tendrá una igual. Es sumamente preocupante. Yo conocía el IMSI Catcher, pero ignoraba por completo que se usara en el terreno de la política. Es tremendamente peligroso. Si mañana voy a una manifestación contra el derecho al aborto, me coloco entre la multitud de incógnito con una mochila y recojo todos los teléfonos que están a mi alrededor, conseguiré información muy concreta sobre ti. Sabré que estás en contra del derecho al aborto y podré obtener otros datos adicionales. Y así podré vigilarte y tenerte fichado de una manera muy precisa. Yo soy gay, así que me preocupa. Ahora en Brasil tenemos un gobierno federal hostil a la causa LGTB. Si el bolsonarismo sigue creciendo, simplemente podrían localizar a las personas LGTB y perseguirlas. Bruno sabe que solo hay un paso desde la incitación a la violencia en las redes a la violencia en la vida real. ...6 de enero de 2021... Los fanáticos de Trump intentan un golpe de Estado imposible en Washington, alentados en las redes sociales por el expresidente. En el pasado, las plataformas digitales encarnaban la esperanza de liberar a los pueblos. Hoy se les acusa de hacerle el juego a los populistas. El resultado de los disturbios: 5 muertos, un país más dividido que nunca. Y pocos días después, una decisión sin precedentes. Una tras otra, las plataformas expulsan al presidente de los Estados Unidos. Twitter, Facebook, YouTube.
Los congresistas estadounidenses reprochan a las plataformas haberse convertido ellas mismas en agentes del caos. En el banquillo de los acusados se sientan los gigantes de las redes sociales y sus presidentes. Mark Zuckerberg por Facebook, Sundar Pichai de Google y Jack Dorsey de Twitter. Quiero comenzar preguntándoles a los tres si sus plataformas tienen alguna responsabilidad en la difusión de noticias falsas sobre las elecciones que condujeron al ataque al Capitolio. Respondan solo sí o no. Señor Zuckerberg. Nuestra responsabilidad es construir sistemas que ayuden a... Señor Zuckerberg, quiero un sí o un no por respuesta. ¿Tiene alguna responsabilidad en lo que pasó? Nuestra responsabilidad es asegurarnos de construir sistemas eficaces. Vale, el caballero prefiere no responder a la pregunta. Señor Pichai, ¿sí o no? Nosotros siempre sentimos una profunda responsabilidad, pero hemos trabajado mucho en estas elecciones y ha sido uno de nuestros esfuerzos más importantes. ¿Eso es un sí o un no? Señor congresista, esa es una pregunta complicada. Bien, continuemos. Señor Dorsey. Sí, pero hay que tener en cuenta un ecosistema mayor. No es solo la tecnología. Imaginemos que otro sector usara el mismo argumento que Silicon Valley. Sí, nuestros medicamentos envenenan a la gente, pero hacemos todo lo posible. Sí, nuestros aviones se caen del cielo, pero hacemos lo que podemos. Nunca aceptaríamos eso de ninguna otra industria. Y por tanto, mi pregunta es, ¿por qué ganan dinero si no han demostrado que sus algoritmos sean seguros? Nunca hemos podido decidir si este sistema de información era lo que realmente queríamos. Un sistema en el que los hechos no importan, en el que se imponen las voces más fuertes, en el que nos pueden aislar en nuestras propias burbujas de información. No digo que eso sea lo que le pasa a todas las personas en las redes sociales. No es necesario que eso le pase a todo el mundo, pero las redes sociales han puesto a suficientes personas en esta situación para que eso nos afecte a todos. Ahora que Twitter ha suspendido mi cuenta, sí, me siento un poco aislado. Yo no creo que esto vaya a durar mucho tiempo, porque ahora que Trump está en el sector privado, creará un imperio de medios que dirán la verdad, que serán libres. Y entonces creo que no habrá nada ni nadie que podrá impedir la unidad del mundo y el gran despertar del mundo, porque será un gran despertar mundial.